Hoy os traigo la historia de una mujer que convirtió los hospitales, lugares diseñados para salvar vidas, en su terreno de caza. Su nombre es Jenene Jones, pero es más conocida como el Ángel de la Muerte. Durante las décadas de 1970 y 1980, Jenene trabajó como enfermera pediátrica en hospitales de Texas, un estado que confió en ella para cuidar a los más vulnerables, los niños. Sin embargo, detrás de la fachada de una profesional dedicada, ocultaba un oscuro y aterrador secreto. Se estima que Jenene Jones fue responsable de la muerte de al menos 60 niños, aunque algunos expertos creen que el número real podría ser aún mayor. En este caso, vamos a analizar su vida criminal desde sus inicios, su inquietante patrón criminal y las tácticas que utilizó para operar durante años sin ser descubierta. También exploraremos cómo su comportamiento llevó a su caída y el impacto que dejó en las familias de sus víctimas. Y, como siempre, no solo nos quedaremos con los hechos, compararemos su perfil con el de otros asesinos similares para intentar comprender la psicología detrás de sus crímenes. Ponte cómodo si es que puedes, porque esta historia os pondrá los pelos de punta. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Antes que nada, os quiero dar las gracias por el apoyo que reciben estos vídeos, de verdad, o podcast, si lo está escuchando en formato podcast en iVoox. De verdad, muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestros likes, por vuestras suscripciones. Así que si no me conocías, y pues ahora ya me conoces, y si te gusta este contenido, por favor suscríbete, activa la campanita para no perderte ni una sola de las notificaciones y así cada vez enterarte cada vez que subo un vídeo. Y sin más, empecemos con el caso. Jenene Ann Jones nació el 13 de julio de 1950 en Texas, Estados Unidos. Fue adoptada poco después de nacer por una familia acomodada. Creció en un hogar donde, al menos en apariencia, no existían grandes conflictos. Su padre era dueño de un negocio próspero y ella parecía tener una infancia relativamente estable, algo que contrasta con las historias de muchos otros criminales. Sin embargo, desde joven, Jenene comenzó a mostrar comportamientos que podrían considerarse alarmantes. Según algunos relatos, era una niña solitaria que buscaba constantemente atención. Esta necesidad de protagonismo se mantendría con ella durante toda su vida, y más adelante sería un factor crucial en sus crímenes. A pesar de no destacar académicamente, Jenene decidió estudiar enfermería, un campo que no solo ofrecía estabilidad económica, sino también acceso a una posición de respeto y cuidado dentro de la comunidad. En 1970 comenzó a trabajar en hospitales pediátricos, atendiendo a niños vulnerables. Desde el principio, sus colegas la describían como alguien enérgica y confiada, aunque no tardaron en notar que también tenía un carácter autoritario y en ocasiones impredecible. Jenene parecía disfrutar de los momentos de crisis médicas, donde podía sobresalir como la heroína que intervenía para salvar a los pacientes. Sin embargo, esta búsqueda constante de atención y control empezó a levantar sospechas, aunque inicialmente estas se desestimaron como simples excentricidades. A medida que avanzaba en su carrera, los incidentes inquietantes comenzaron a acumularse. Las muertes inexplicables de niños bajo su cuidado no pasaron desapercibidas, pero durante un tiempo Jenene logró evadir la responsabilidad gracias a la confianza que el sistema médico depositaba en ella. Jenene Jones no mataba de manera impulsiva, su método era calculado y aterrador. Durante sus turnos en los hospitales pediátricos de Texas, utilizaba medicamentos como la succinilcolina y la heparina, sustancias que alteran el ritmo cardíaco y la coagulación sanguínea. Estas drogas provocaban paros cardíacos o crisis médicas graves en los niños que atendía. Lo más perturbador es que Jones no hacía esto únicamente para matar, sino para poder intervenir y salvar a los pequeños, ganándose así el reconocimiento y la admiración de sus colegas. En algunos casos lograba estabilizar a los niños, pero en otros el desenlace era fatal.
Este comportamiento es característico de los llamados ángeles de la muerte, personas que trabajan en entornos de salud y que crean emergencias para destacarse como héroes. La lista de víctimas de Jones es larga, pero nunca se conocerá su alcance completo. Se estima que fue responsable de la muerte de al menos 60 niños, aunque algunos investigadores creen que el número podría ser mucho mayor. Entre las víctimas conocidas se encuentra Chelsea McLean, una bebé de 15 meses que murió después de recibir una inyección de succinilcolina administrada por Jones. Su muerte fue una de las primeras que comenzó a levantar sospechas, aunque muchas otras muertes fueron inicialmente atribuidas a causas naturales o a complicaciones médicas. La mayoría de las víctimas eran niños muy pequeños, incluso recién nacidos, lo que hacía aún más difícil para los padres y médicos cuestionar los eventos que ocurrían bajo su cuidado. Al principio, Jones logró pasar desapercibida. Para sus colegas simplemente parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, ya que muchas de las muertes ocurrían durante sus turnos. Esta mala suerte, por llamarla de alguna manera, fue inicialmente interpretada como una coincidencia, pero con el tiempo comenzaron a surgir patrones. Algunos compañeros empezaron a notar que los niños que estaban bajo su cuidado solían sufrir emergencias médicas de manera repentina sin una explicación clara. A pesar de las sospechas, las estructuras jerárquicas y la confianza en los profesionales de la salud jugaron a su favor, permitiéndole continuar con sus crímenes durante años. A medida que las sospechas crecían, algunas personas en el hospital comenzaron a tomar medidas para descubrir la verdad. En los hospitales donde trabajaba, la reputación de Jenene Jones comenzó a tambalearse. Las constantes emergencias médicas que ocurrían durante sus turnos no solo eran coincidencias desafortunadas, sino que se convirtieron en un patrón preocupante. Algunos colegas notaron que estas emergencias parecían surgir de la nada y con demasiada frecuencia. Además, las muertes de niños previamente estables comenzaron a levantar sospechas entre los médicos y las enfermeras. Finalmente se decidió iniciar una investigación interna en el Hospital Pediátrico de Kerrville, en Texas, donde Jenene trabajaba en ese momento. Sin embargo, los directivos de hospital no tomaron medidas contundentes de inmediato, posiblemente para evitar el escándalo público. El punto de inflexión en la caída de Jenene Jones fue el caso de Chelsea McLean, una bebé de 15 meses de la que hemos estado hablando antes. Chelsea ingresó al hospital por un procedimiento médico menor y bajo el cuidado de Jones sufrió una emergencia inesperada y poco después falleció. La autopsia reveló niveles inusualmente altos de succinilcolina en su cuerpo, una droga paralizante utilizada en anestesia que solo debería ser administrada bajo circunstancias muy específicas y con extrema precaución. Este hallazgo conectó directamente a Jones con la muerte de Chelsea, ya que ella era la encargada en administrarle los medicamentos. El caso fue clave para iniciar acciones legales contra Jones y las autoridades comenzaron a investigar más a fondo su historial en otros hospitales. En 1985, Jenene Jones fue llevada a juicio por la muerte de Chelsea McLean y la administración de una dosis letal a otro bebé que sobrevivió. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes como registros de medicamentos que no coincidían con las dosis necesarias y testimonios de médicos que trabajaron con ella. Jones intentó justificar sus acciones, pero el jurado no tuvo dudas. Fue condenada a 99 años de prisión por asesinato y a 60 años adicionales por lesiones a otro niño. Aunque sus crímenes abarcaron varios hospitales, el sistema judicial solo logró procesarla por unos pocos casos específicos, dejando muchas muertes sin resolver. Aunque parecía que Jenene Jones pasaría el resto de su vida en prisión, las leyes de Texas y nuevas revelaciones en su caso cambiaron el curso de su destino. Jenene Jones encaja en la categoría de los llamados ángeles de la muerte, un tipo específico de criminal que utiliza su posición en el ámbito de la salud para infringir daño. Estos individuos, generalmente enfermeros o médicos, crean situaciones de peligro en pacientes vulnerables para luego intervenir y mostrarse como héroes. En el caso de Jones, su motivación parece estar profundamente relacionada con la búsqueda de atención y reconocimiento. Estudios psicológicos sobre este perfil sugieren que estas personas experimentan una sensación de poder
poder al decidir quién vive y quién muere, un control absoluto sobre la vida de otros que alimentan su ego. Se ha teorizado que Jones también sufría de un trastorno de personalidad narcisista, caracterizado por la necesidad constante de admiración, falta de empatía y comportamientos manipuladores. Sin embargo, su diagnóstico nunca se confirmó oficialmente, aunque sus acciones muestran claros indicios de estos rasgos. Jenene Jones no es un caso único en el ámbito del true crime. Su historia resuena con la de otros ángeles de la muerte, individuos que utilizaron sus posiciones en el sistema de salud para infligir daño en lugar de proteger vidas. Uno de los casos más notorios es el de Charles Cullen, un enfermero estadounidense que confesó haber matado a más de 40 pacientes administrándole medicamentos letales. A diferencia de Jones, Cullen afirmaba actuar por compasión, poniendo fin al sufrimiento de sus pacientes. Sin embargo, sus decisiones eran arbitrarias y completamente contrarias a la ética médica. Cullen, al igual que Jones, trabajó durante años sin ser detectado, protegido por la confianza ciega que el sistema médico depositaba en él. Otro caso que guarda similitudes es el de Beverly Allitt, que tenéis en el canal, una enfermera británica conocida como el Ángel de la Muerte. Allitt atacaba principalmente a niños, al igual que Jones, utilizando sobredosis de insulina y potasio para provocar emergencias médicas. Su objetivo era muy similar: buscar reconocimiento y atención en momentos de crisis. Sin embargo, su rango de víctimas fue menor, con 4 niños muertos y 9 intentos de asesinato documentados. En Europa encontramos también a Niels Hogel, un enfermero alemán que confesó haber matado a más de 85 pacientes al administrarles medicamentos para inducir emergencia. Hogel, como Jones, disfrutaba del poder de poder controlar la vida y la muerte, aunque en su caso los motivos parecían incluir el aburrimiento y la búsqueda de un macabro entretenimiento personal. Lo que une a estos casos, incluyendo el de Jones, es un patrón escalofriante. Todos ellos operaron en entornos diseñados para salvar vidas, abusaron de su acceso a medicamentos y de la confianza de sus colegas y pacientes. Sin embargo, existen diferencias claras. Mientras que algunos ángeles de la muerte, como Cullen, justificaron sus actos como un acto de compasión, Jones buscaba activamente crear situaciones de peligro para destacarse como salvadora. Este deseo de protagonismo es una característica distintiva en su caso. Además, el enfoque de Jones exclusivamente en niños añade una capa de horror adicional. Sus víctimas eran las más vulnerables, aquellos que confiaban plenamente en los adultos a su alrededor. Este detalle diferencia su caso de muchos otros, haciéndolo no solo uno de los más impactantes, sino también uno de los más difíciles de comprender desde la perspectiva moral. Aunque Jenene Jones fue llevada ante la justicia y condenada, su historia no terminó ahí. Décadas después, un giro inesperado en las leyes de Texas puso en peligro su encierro permanente, lo que desató una ola de indignación pública. A pesar de su condena de 99 años de prisión, el caso de Jenene Jones dio un giro inesperado décadas después. En Texas, una ley aprobada en los años 80 buscaba reducir la sobrepoblación carcelaria, permitiendo la liberación anticipada de ciertos reclusos, siempre que hubieran cumplido una parte significativa de su sentencia y hubiesen mostrado una buena conducta. Esta ley, que tenía como objetivo aliviar al sistema penitenciario, abrió la posibilidad de que Jones pudiera ser liberada en 2018, tras cumplir tan solo 35 años de prisión. La noticia de su posible liberación causó indignación entre las familias de las víctimas y en la sociedad en general. ¿Cómo podía salir libre alguien responsable de tantísimas muertes? La idea de que Jenene pudiera caminar nuevamente como una mujer libre era impensable para aquellos que aún sufrían las consecuencias de sus acciones. Para evitar su liberación, el estado de Texas presentó nuevos cargos en su contra en 2017, relacionados con las muertes de otros niños bajo su cuidado. Este movimiento legal tenía como objetivo mantenerla tras las rejas y garantizar que enfrentara justicia por más de sus crímenes.
Los fiscales declararon que Yenene nunca debía volver a estar en libertad y el público apoyó enérgicamente esta postura. Gracias a los nuevos cargos, Yenene Jones permanece en prisión mientras enfrenta un proceso judicial adicional. Su estado de salud ha sido un tema de discusión, ya que en los últimos años han surgido informes de que padece enfermedades crónicas. Sin embargo, esto no ha generado ni simpatía ni ha desviado la atención de la gravedad de sus crímenes. Hoy, Jones sigue siendo un símbolo de cómo los sistemas de salud y justicia pueden fallar al no detectar comportamientos sospechosos. Su caso marcó un antes y un después, impulsando cambios en la supervisión del personal médico y en la administración de medicamentos en hospitales. Para las familias de sus víctimas, su encierro es un pequeño consuelo, aunque nada puede reparar las vidas que se perdieron. Yenene Jones sigue siendo una figura controvertida cuya historia es un recordatorio de los horrores que pueden esconderse incluso en los lugares donde deberíamos sentirnos más seguros. El caso de Yenene Jones muestra no solo las fallas de un sistema, sino también el lado más oscuro de la naturaleza humana. Este caso, conocido como el del ángel de la muerte, es un ejemplo estremecedor de cómo una figura de autoridad puede abusar de la confianza depositada en ella. Durante años, esta mujer operó en un entorno donde se esperaba que salvara vidas, pero en lugar de eso decidió jugar a ser una especie de dios, controlando quién vivía y quién moría. La historia de Jones deja muchas preguntas abiertas. ¿Cómo fue posible que sus crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo? ¿Por qué las instituciones no tomaron medidas más contundentes cuando surgieron las primeras sospechas? Estos errores no solo permitieron que Jones continuara matando, sino que también dejaron una marca imborrable en las familias de sus víctimas, quienes aún luchan por encontrar respuestas y justicia. Más allá de los detalles escalofriantes de este caso, lo que resalta es la importancia de la vigilancia en los sistemas de salud. Este caso impulsó cambios en los hospitales de Estados Unidos, como la mejora del control de los medicamentos y una mayor supervisión del personal, pero también nos recuerda que siempre debemos cuestionar y reportar cualquier comportamiento que parezca fuera de lugar, incluso en entornos que asumimos como seguros. Para los aficionados al true crime, la figura de Yenene Jones es, sin duda, una de las más oscuras y complejas. Su deseo de reconocimiento y poder, combinado con su absoluta falta de empatía, la convierten en un caso único entre los ángeles de la muerte. Aunque su historia puede ser difícil de digerir, es crucial reflexionar sobre ella para evitar que algo similar vuelva a suceder. Pero dejadme vosotros qué pensáis en comentarios. Y si has llegado hasta aquí, no te vayas, te recomiendo esta lista de casos de asesinos en serie que seguro que te puede parecer también interesante. Y recuerda, mantente siempre vigilante.